Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en una lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga un testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravio la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la predicación expositiva, porque nos permite ir a pasajes como estos, que muy probable de otra manera pasaríamos por alto. Pero gracias, Señor, porque toda tu palabra es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Toda tu palabra es inspirada por ti. Y toda tu palabra es necesaria para el consejo a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, te rogamos que ante este texto tu Espíritu ministre a nuestros corazones y salgamos de este lugar viendo tu evangelio, viendo nuestras responsabilidades y siendo, Señor, confirmados en las verdades que acabamos de leer, Señor. Te ruego por el auxilio de tu Espíritu, Señor, que tú hagas lo que el predicador no puede hacer. Para tu gloria, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Para muchos cristianos es muy fácil llegar a la iglesia, sentarnos, cantar, orar,
escuchar su palabra, levantarnos, sin ninguna, escúcheme bien, interacción significativa con los demás creyentes. Es muy fácil y hemos adaptado esta modalidad tipo cine, donde llegamos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Cuando observamos la iglesia de Cristo y observamos versículos como estos, nos damos cuenta de que la iglesia no está en una modalidad pasiva, sin interacción con los demás hermanos. Y esta triste realidad no solamente afecta a algunas iglesias, esta triste realidad nos afecta a muchos de los que estamos en este lugar. Hay muchos de los que estamos aquí que ni siquiera conoce al hermano que está detrás de usted o de frente a usted. Lo ve domingo tras domingo, pero no se toma la tarea de poderlo conocer, de poder interactuar con él, de poder saber quién es y saber que soy parte de esa familia. Hemos adoptado la cultura del mundo en el cual no te metas en mi propiedad privada. Como cristianos, hermanos, nosotros no somos propiedad privada. Tú le perteneces a Cristo y Cristo nos puso en una iglesia local y esa iglesia local se compone de una familia. Así que esa familia en la fe tiene que tener interacción porque somos familia en la fe. Por esta razón, el apóstol Pablo quiere tocar de una manera muy específica lo que corresponde a mi compromiso, mi responsabilidad como iglesia en cómo yo debo conducirme y servirle a mi hermano que semana tras semana nos reunimos con un mismo propósito de adorar al Señor. Así que en ese contexto el apóstol Pablo nos recuerda que tú y yo somos parte de la familia de la fe. Jesús nos recuerda de que si nosotros no damos evidencia de amar a nuestro hermano, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, no hemos pasado de muerte a vida. Una de las evidencias que el Señor nos ha salvado y que hemos pasado de muerte a vida es que el que ama a Dios ame también a su hermano. Así que es nuestra responsabilidad poder ir donde nuestro hermano, conocer a nuestro hermano y tener un trato con nuestro hermano. Es evidente, es importante, es imperativo para un verdadero creyente que estas relaciones se den. ¿Por qué? Porque esto habla de mi relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? Evidencia, escúchame bien, tu relación con Cristo. Nadie puede decir que tiene una buena relación con Cristo y no tiene una relación con la iglesia y con los hermanos de su iglesia. Porque en la medida en la cual tu relación con Cristo crece y madura, se evidencia teniendo una relación con el mayor afecto de su amor. Es su iglesia. ¿Cómo debe darse eso? ¿Cómo se debe tratar los hermanos? ¿Cómo el más joven le debe hablar al anciano? ¿Cómo el anciano tiene que ver al más joven? ¿Cómo debemos ver las viudas y los vulnerables y los necesitados? Eso es lo que el apóstol Pablo hace en el capítulo 5. El capítulo 4, vimos anteriormente que Pablo se encarga de poder mostrar lo que los falsos maestros estaban haciendo en medio de la iglesia. Habían dañado la ortodoxia, habían entrado con falsas doctrinas y Pablo se encarga del capítulo 1 al capítulo 4 de corregir lo deficiente con respecto a lo que son doctrinas en la iglesia. Ahora del capítulo 5 y capítulo 6, Pablo toca lo que son las partes de la praxis, la práctica, la teología aplicada. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Y él comienza en estos primeros versículos que acabamos de leer y que continuaremos la semana que viene estudiando, cómo el evangelio se debe ver en la iglesia. Recuerde, Pablo le está escribiendo esta carta a un joven pastor llamado
Timoteo. Por eso es que estamos en la carta que se llama Timoteo. Pablo le está escribiendo a este joven pastor, Timoteo, de cómo debe él principalmente, aunque esto tiene una aplicación general, en cómo debe verse en la madurez de un cristiano, las relaciones los unos a los otros. Esto tiene un contexto inmediato de cómo debe verse en la vida de Timoteo, como pastor de una iglesia, a la luz de las relaciones de diferentes edades en la iglesia local. Así que Pablo se centra en este capítulo 5 de cómo debemos tratarnos la comunidad de fe, cómo debe verse ese trato en la comunidad de fe. Número 1, yo quiero que podamos ver en los primeros 2 versículos de que somos una familia en la fe. Y como familia en la fe debemos tratarnos de esa manera, como una familia en la fe. Mire lo que dice la palabra del Señor: no reprendas con dureza al anciano. Fíjese bien, Pablo le está escribiendo a un joven pastor donde en la iglesia habían ancianos, y estos ancianos no está hablando de pastor, está hablando de anciano en edad, ¿okay? Una persona ya madura en edad. Como Timoteo debe dirigirse a esos ancianos como pastor. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano, porque lo primero que le dice Pablo es que cuando usted vaya a reprender al anciano, escuche bien, cuando Timoteo reprenda a los ancianos de la iglesia, eso puede ocurrir. Bueno, él es el pastor de la iglesia, no de un grupo selecto. Él no es el pastor de la iglesia porque es joven de los jóvenes. Él no es el pastor de los niños, él es el pastor de la iglesia en general. Y cada miembro de la iglesia, no importa la edad que tenga, hermano, escúcheme, y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque era necesario para que Timoteo lo entendiera y para que la iglesia de Éfeso lo pudiera entender. ¿Por qué? Porque cuando Timoteo llegara a reprender a un anciano, muchos los podían ver: este puede ser mi nieto. Este puede ser nieto mío, ¿qué me va a decir él? Si todavía le falta por vivir un trote de años. Si tú vivieras, porque eso pasa mucho, hermano. Yo recuerdo cuando no tenía hijos todavía y exhortaba de acuerdo a lo que la Biblia dice, la crianza de los hijos. Yo escuchaba por ahí: eso lo dice porque todavía no tiene hijos. Deja que tenga hijos para que vea. Hermanos, nosotros no somos guiados por la experiencia de los años. Nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Así que cuando un pastor, no importa la edad que tenga ese pastor, y que usted le lleve 30, 40 años, y que usted puede ser su abuelo, su tatarabuelo, escúcheme bien, Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que reprenderlos. Es que ya tiene 85 años. No vaya a ser que lo reprenda y le dé un ataque al corazón y se lo atribuyan al pastor. Si se iba a morir, se iba a morir como quiera. Y si fue por la exhortación, pues gloria a Dios, se fue más santificado. Pero cuando lo hagas, dice, hazlo, no lo hagas con dureza. Tú lo haces como cuando tú vas a donde tu papá. Cuando yo tengo algo que decirle a mi papá que no está bien, o algo que le digo: papi, mira, esto con los nenes no lo haga de esta manera, o mira, papi, yo lo hago con respeto porque es mi papá, pero no por ser mi papá no quiere decir que vamos a dejar de decir las cosas. Pero siempre Pablo le está diciendo a Timoteo: cuando te acerques a una persona mayor y lo reprendas, repréndelo recordando que él es como tu papá. Míralo como tu papá. Que no se te olvide, Timoteo. Y eso lo debemos ver entre nosotros, hermanos. Eso lo debemos ver tanto en los que reciben la exhortación de una persona mayor, de alguien que es más joven. No seamos orgullosos y decir: todavía a ti te falta por vivir, mi hijo, si tú supieras todo lo que yo sé. No, si te lo trae, lo que te trae es real, pues hermano, recíbalo con amor.
Y no seamos orgullosos de decir, no, eso todavía tú eres menor que yo, ¿no? Y cuando un anciano le traiga algo a un joven, no pensamos que tengamos toda la fuerza del mundo. Escuchémoslo, porque eso trae sabiduría. Y eso es bueno en la iglesia del Señor. Así que lo hagamos sin dureza, sino más bien exhortándolo. Esa palabra exhortar es sacar aparte algo. Y ese término se utilizaba mucho en el término de la medicina. Cuando se abría una área herida, se quitaba la parte afectada, se sacaba, se restauraba y volvía otra vez a sellarse. Así que la palabra exhortación es sacar aparte algo. Cuando uno exhorta a un hermano, no quiere decir necesariamente que tú lo llamas aparte para regañarlo por algo, sino que tú lo puedes llamar aparte para animarlo, tú lo puedes llamar aparte para decirle que bien lo estás haciendo, tú lo puedes llamar aparte para decir quiero orar por ti, o para decirle mira me preocupa estas áreas en tu vida. Así que la exhortación no quiere decir la palabra regaño, es ponerlo aparte y poder animar, poder guiar, poder reprender cuando sea necesario. Así que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es, cuando usted lo haga con una persona mayor, hazlo como un padre. A las más jóvenes, cuando trates a las más jóvenes, Timoteo, hazlo como hermanas, como hermanos. Cuando tú vayas a tratar con una jovencita, tienes que verla como una hermana. Y lo mismo que tú puedas hacer con una hermana, en el sentido de que tiene que ver respeto, tiene que ver pudor, tiene que ver pureza, tiene que ver protección. Los que son hermanos de una hermana menor o mayor, usted cuando ve a alguien que está mirando mal, usted la cuida. Hey, ¿qué estás mirando? O quiere proteger a esa hermana de que le hagan daño. Ni los que tenemos hermanas, de alguna forma hay un cuidado, hay una protección como hermano. Así nosotros debemos ver a las hermanas más jóvenes en la iglesia. Como pastor y como hermanos en la fe, así debe darse el trato, como una hermana. Por lo tanto, hermano, y en esta trampa han caído muchos por no mantener en orden la enseñanza de Pablo a Timoteo. Muchos pastores han caído de ver a las demás como su hermana y terminan fornicando, terminan adulterando, terminan mirándola como de manera sensual, no de manera pura. Por lo tanto, es importante que nosotros como pastores, y no solo como pastores, eso debe ser aplicado en todos los hombres de esta iglesia. Usted no debe estar nunca solo con una persona del sexo opuesto. Nunca. Si yo tengo una consejería, aquí debe haber alguien. En la oficina de al lado, o conmigo en la oficina. Nunca. Pastor, pero usted es casado. Sí. ¿Cuánto más uno que no lo sea? Nosotros debemos protegernos. ¿Cuántos han caído por eso? Hermano, si yo veo una de nuestras hermanas caminando por ahí, yo la voy a saludar y le voy a decir, mira, quiere que llame a alguien para que la busque, pero si yo ando solo, yo no la voy a montar en mi carro. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar mi vida y verla a ella como una hermana, y el que me ve no va a decir, ahí estaba el pastor con una hermana dándole un discipulado. No, lo vas a ver de otra manera. Así que tiene que ver ese cuidado, ese respeto, esa santidad en ver a las hermanas más jóvenes en la iglesia y cuidarlas también. Y a las más jóvenes como hermanos y a las ancianas como a madres. Así que cuando vamos a las ancianas de la iglesia, nosotros las vemos como nuestra mamá y las tratamos como nuestra mamá, como a hermanas con toda pureza. ¿Ok? Eso no quiere decir que porque las veamos en un contexto familiar como mamá, usted no se deje exhortar, o usted no se deje guiar,
¿Por qué? Porque la semana que viene vemos cuáles son las responsabilidades principales de la iglesia para con los ancianos también de la iglesia. Así que cuando Timoteo se dirige a los hombres, a las mujeres mayores de la iglesia, a las más jóvenes, todo debe hacerse con un respeto y con un afecto en el cual lo identifique como: tú eres parte de mi familia. Yo no te voy a hablar como alguien que está superior a ti o como alguien que está debajo de ti. No, yo te hablo como hermano en la fe. Somos parte de esa familia, con todo respeto, con todo amor, con toda paciencia, pero debemos hacerlo como el Señor nos lo ha mandado. Así que esa es la responsabilidad que Pablo le da a Timoteo en cómo debe verse la conducta entre los miembros de una iglesia. Amados, Jesús dijo: para que el mundo crea que ustedes son mis discípulos, la forma de dar testimonio al mundo es que sean uno. ¿Y cómo se ve la unidad en la iglesia? En la forma en que nosotros nos tratamos, en la forma en que nos hablamos, en la forma en que llevamos una relación, obedeciendo la Escritura, tratándonos con amor, tratándonos con respeto. Así que esos primeros versículos Pablo quiere dejar claro: ustedes, cuando se conducen en la casa de Dios, en las relaciones de hermandad, tiene que hacerse en amor, tiene que hacerse en respeto, pero tiene que haber reprensión, tiene que haber exhortación. Esto es de dos vías. Tiene que darse de esa manera. ¿Por qué? Porque usted no es propiedad privada. Usted está en la iglesia y usted está en un cuerpo en el cual, cuando algo en ese cuerpo se afecta, todo el cuerpo se afecta. Así que usted no es propiedad privada. Si usted está en una iglesia y es miembro de esa iglesia, usted va a ser animado, usted va a ser reprendido, usted va a ser exhortado, porque usted es parte de esa familia de la fe. Y queremos que podamos ver unidad en esa familia de la fe. Ahora bien, el segundo punto que Pablo toca aquí es el tema de cómo cuidar a aquellos de la familia que son más vulnerables. Ya vimos cómo debemos tratarnos en el contexto familiar, de la relación y la conducta y las conversaciones y las exhortaciones. Pero ahora Pablo dice: ¿cómo cuidamos de aquellos que no tienen familia? ¿Cómo cuidamos de aquellos que son vulnerables? Y él comienza hablando de un grupo de viudas. Las viudas, interesante, porque Pablo habla de unas viudas que realmente son viudas. ¿Y qué quiere decir Pablo con las viudas que realmente son viudas? Bueno, con las viudas que realmente están desamparadas. La palabra viuda quiere decir desamparada. Hay viudas que no necesariamente están totalmente desamparadas después de la pérdida de un marido. Pero hay viudas que sí están desamparadas, que no tienen a nadie más con ellos. Y hermanos, Dios ha sido muy específico en cuidar a las viudas en toda la historia de la Biblia. Nosotros podemos ver en el libro de Éxodo cómo debe ser el trato del pueblo para con las viudas. Lo podemos ver también en el libro de Santiago, en el libro de Isaías. Podemos ver que en los proverbios que las viudas tienen un lugar muy importante en el propósito de Dios. Y Él no quiere dejar y pasar por alto cuál es la responsabilidad de la iglesia para con las viudas y la responsabilidad de las viudas para con la iglesia. Míralo como dice el versículo 3: honra a las viudas que en verdad son viudas. Y yo sé que yo voy a entrar ahora en un terreno bastante delicado, pero gloria a Dios por su palabra, que no deja espacio para que ningún tema se queden sin tocar, sin corregir, sin instruir en medio de la iglesia. Digo que es delicado, hermanos, porque aquí hay muchas mujeres viudas. Y no solamente viudas porque perdieron a un ser querido. Esto incluye aquellas que también han sido desamparadas por sus esposos. Han sido dejadas por sus esposos y eso ha terminado en un divorcio. Tanto jóvenes, mayores que han experimentado de alguna forma u otra la pérdida de su marido. Y Pablo tiene por
llenura, inspiración y guianza del Espíritu Santo la instrucción precisamente para estas mujeres. Mira el contexto en el cual Pablo escribe esto. Yo quiero que lo pongamos en una justa perspectiva porque podemos perder el contexto en el tiempo presente, que es un poco distinto. Cuando Pablo escribe este pasaje, hay una diferencia significativa entre lo que él escribió en ese primer siglo en Éfeso a lo que son las viudas en el tiempo presente. Porque en general vivimos en una cultura más acomodada. Las viudas son sostenidas muchas veces si trabajaron por un 401k o por alguna iglesia, por alguna ayuda de gobierno. Hoy existen casas y hogares para mujeres viudas. Entonces, todas esas cosas que hoy existen no existían cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en este tiempo, a las viudas. Ahora bien, eso no debe hacer que nosotros como iglesia abdiquemos de nuestra responsabilidad con las viudas. Aclaramos que el contexto es diferente al que Pablo le escribe a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, pero también podemos hacer con respecto a lo que la palabra de Dios dice, el trato, el cuidado y la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como iglesia en el caso de las viudas. Ahora bien, él toca tres grupos de viudas. Yo creo que lo podamos ver en los versículos 3 al 5. El primer grupo de viudas es la viuda sin familia. La que no tiene a quien acudir, solo al Señor. Confía en oración al Señor que Él va a proveer. Eso es lo que podemos ver de los versículos 3 al versículo 5, ese primer grupo de viudas. El segundo grupo de viudas son las viudas con familia. Versículo 8 al versículo 15 habla acerca de esas viudas con familia. Tienen hijos, mira cómo dice el texto, tienen nietos, y quien tiene la obligación primaria de poder cuidar a sus padres y a sus abuelos son ellos. Si usted tiene padres mayores que son viudos, que no tiene sostenimiento, que no trabaja, la responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad primaria y el frente primario del cuidado de ellas, dice el apóstol Pablo, deben ser los hijos y los nietos. Deben suplir las necesidades de esa viuda. Y si no lo hacen, escucha esto, hermanos. Si tú te llamas cristiano y tu papá está en necesidad, y tu hermano, tu abuela está en necesidad, y un familiar de usted está en necesidad, y usted no suple las necesidades conforme a lo que usted pueda y a lo que usted tenga, dice el apóstol Pablo, usted es peor que un incrédulo y usted ha negado la fe. Porque la responsabilidad primaria es a los hijos y a los nietos de poder cuidar a esas viudas que son su mamá o su abuela. Esto es un mandato bíblico. El no hacerlo, usted está faltando a lo que la palabra del Señor dice. Y usted se está comportando como un impío. ¿Quién dijo eso? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Le dice, apoyen a sus padres, apoyen a sus abuelos que están desprovistos, que no tienen. Porque mira cómo dice la palabra en el versículo 4. Esto es agradable delante de Dios. Esto le agrada al Señor. Y dice el versículo 8, y esto demuestra tu fe. O niega tu fe. Demuestra tu fe o niega tu fe en base a cómo tú actúas con tus padres o con tus abuelos. Así que esto tiene mucho que ver, no solamente de la responsabilidad de la iglesia con las viudas, sino la responsabilidad de aquellos que somos hijos y somos también nietos y tenemos abuelos. Todo esto es parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque mira cómo dice la palabra, esto alivia a la iglesia.
La iglesia no puede ser la primera línea de defensa de nuestros familiares que están vulnerables. La primera línea de defensa tiene que ser los hijos y los nietos. Ellos deben tomar, si esta familia no tiene hijos, no tiene nietos, entonces la iglesia entra en esto. Pero cuando los hijos y los nietos son responsables en el rol que Dios le ha dado, esto alivia, dice la palabra, la iglesia del Señor. Pero hay un requisito, no solamente para estas viudas que se van a ayudar por ser viudas, sino que también tienen que calificar en ciertos requisitos. Deben ser dependientes de Dios. Mira cómo dice el versículo 5. La viuda que en verdad es viuda. En palabras de arroz y habichuela, que califican para ser ayudadas por la iglesia. Y estas mujeres son características porque tienen una vida de piedad, tienen una vida de oración. Son mujeres que están dedicadas a la oración. Y hermanas viudas que están aquí, cuando hablo viuda, eso incluye divorciadas, que están solas, que no tienen marido. Aquí hay una gran lección para aprender. Mas las que en verdad son viudas y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Si algo debe caracterizar su vida que no tiene esposo, es que ustedes sean mujeres de oración. Que ustedes se dediquen a la oración. Que ustedes se dediquen al servicio y a la obra del Señor. Mira cómo Pablo habla de estas mujeres que son viudas. Cuando yo leía esto, nos viene a la mente la vida de Ana. ¿Recuerda a Ana? Ella estaba en Lucas capítulo 2, versículo 36. Ella estaba en el templo sirviendo de día y de noche con ayuno. Mira lo que dice Susana Holmes hablando acerca de este versículo. Dice: me parece que las viudas han entrado en una dimensión de dependencia de Dios que las prepara para el ministerio de la oración y de la intercesión. Las blancas de las viudas fueron reconocidas cuando la viuda dio todo lo que tenía y elogiadas por Jesús, porque ella de su pobreza puso todo lo que tenía para vivir. Quizás la fuerza de la viuda es más poderosa cuando estas mujeres se unen como defensoras de la ayuda en la oración y en la intercesión por la iglesia. Las mujeres mayores que no tienen la responsabilidad diaria del trabajo son una poderosa fuente de oración intercesora. Eso debe caracterizar una mujer viuda que ya tiene a sus hijos grandes o que ya no tiene a sus hijos con ellos. ¿Cómo dedica su vida a la oración y a la intercesión de la iglesia? Sirviéndola a la iglesia. Ahora hay un tercer grupo de viudas. Y yo le llamo las viudas al garete. El versículo 6 al versículo 7 vemos las viudas al garete. Estas viudas es el tercer grupo, en la cual tienen vidas carnales, en la cual vienen a la iglesia, tienen vocabulario religioso, pero quieren vivir por la libre, quieren hacer lo que les dé la gana. Están viviendo de una forma contraria a lo que el testimonio de un cristiano representa. Pablo dice: esas viven, pero están muertas. Ellas tienen testimonio de que viven, pero están muertas, andan en libertinaje. Y Pablo no solo lo deja ahí, le dice a Timoteo que enseñe que esas clases de viuda, cómo debe ser su comportamiento y cuáles son las consecuencias. Pablo dice: no las deje ahí. Esas viudas también tienen que enseñarlo. Se entregan a los placeres y viven como están muertas, como si estuviesen muertas espiritualmente, aunque tienen testimonio de que viven. Vienen a la iglesia, pero se la pasan chinchorreando en cuanto chinchorro hay, por decirlo en el puertorriqueño. Van a la iglesia, pero van y se dan la bebida y se dan en la pachanga y bailan con el otro y están con el otro, pero son viudas al garete que vienen a la iglesia. Pablo le habla a esas viudas y esas viudas, dice, no son testimonio.
Cuidado cómo gastas el dinero de la iglesia. No se lo dé a ese tipo de viuda, porque ese dinero es de la iglesia, es del Señor. A esas no las ayude. Hermanos, debemos ser celosos con el dinero de la iglesia. Aquí si viene un hermano a pedir, nosotros no somos un centro de ayuda. Si podemos ayudarle como persona está bien, pero el dinero del arca, eso no es para soltárselo a todo el que tiene necesidad. Pablo dice, tiene que tener unos requisitos específicos a la hora de ayudar a un vulnerable. Y estos son los requisitos que pone el apóstol Pablo. Pablo habla, y yo creo que esta es la parte más difícil de este texto, habla de una lista de viudas. Y aquí, cuando digo que es la parte más difícil, es porque los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en lo que representa esta lista. La gran mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que esta lista representa lo que es el servicio de las viudas en la iglesia, y que se ponían en un listado para que ellas puedan servir de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Yo quisiera que esa fuera la interpretación correcta, pero el contexto no me deja quedarme con esa interpretación correcta. Ahora bien, sí podemos ver en la historia de la iglesia que habían mujeres viudas que se dedicaban y se consagraban al servicio de la iglesia. Eso lo podemos ver desde el siglo 100. Mujeres que se consagraban al servicio de la iglesia. Eso no es lo que impone la iglesia católica como una monja, ¿ok? Porque esa doctrina no es bíblica. Pero sí había mujeres que decían, me dedico al Señor, al servicio de la iglesia, en todo lo que necesiten, y eso lo podemos ver desde el primer siglo de la iglesia. Esa es una de las interpretaciones, que esa lista eran las viudas en las cuales ponían en servicio. Yo no puedo quedarme con esa interpretación, porque en el contexto yo no lo veo en el cual las viudas están buscando cómo servir a la iglesia, sino que yo veo que el contexto está hablando de cómo la iglesia sirve a las viudas. Así que el contexto está hablando de cómo la iglesia puede servir y ayudar a estas viudas. Así que yo me quedo con la interpretación de que esta lista se trata de cómo la iglesia va a ayudar a las viudas en medio de la iglesia local. Cómo la iglesia local va a ayudar a estas viudas. Primero dice, pónganla en una lista, porque en esa lista podemos considerar las virtudes o no virtudes de esa viuda. Se ha puesto en una lista si la viuda es menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Así que el requisito para entrar en la lista de que la iglesia pueda ayudar económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente a esta viuda es que primero tiene que tener 60 años. En particular en la parte económica no debe ser menor de 60 años. Yo no creo que esto sea algo como que no puede moverse de ahí, pero es un buen principio para poder catalogar, dividir, asignar la ayuda que están pidiendo. Y él comienza con la edad particular de esa viuda. ¿Por qué? Porque hay algunas viudas jóvenes que él le dice, ellas pueden trabajar, ellas se pueden volver a casar, y Pablo les anima a que se vuelvan a casar. Pero Pablo está enseñando un principio que regula a Timoteo como pastor y a la iglesia a poder ser sensato a la hora de distribuir las ayudas de la iglesia y ver su realidad conforme a las necesidades de la iglesia en la cual va a ser. Y lo primero que tiene que ser es que tiene que ser una mujer madura en edad, por lo menos 60 años. Como les dije, esto no es una regla rígida, que si no tiene 60 años no se va a ayudar, sino más bien una referencia para aquellas que tal vez no tengan la capacidad de poder mantenerse por sí mismas, y pone una edad en particular. Estas mujeres tienen menos probabilidades, no es que no tengan probabilidades, yo quiero animar a las hermanas de 60 que todavía están en búsqueda, pero tienen menos probabilidades de volverse a casar. Si Pablo le dice,
no solamente deben tener una edad en particular, sino que deben ser, y me encanta porque esto describe el perfil de una mujer cristiana, deben ser esposas, debe haber sido esposas fieles de un solo marido. No quiere decir que si esa viuda había tenido 2 maridos no se puede casar. Es la misma expresión que utiliza Pablo en el llamado al anciano cuando dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Quiere decir, debe ser fiel a la esposa que tiene, debe ser fiel a la esposa que tuvo. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Esa mujer, ¿cómo yo sé que es una persona madura? No por los 60 años que tenga, porque hermano, yo he conocido a muchas personas de 60 años que no son en lo absolutamente nada maduro. Nada. Las canas no traen sabiduría. Algunas sí, otras no. Porque tú puedes ver muchos de 60 años muy maduros. Y tú puedes ver gente mucho más jóvenes, aún maduros. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la madurez de una persona anciana debe verse. Y si es una viuda, debe verse, y más si es una viuda joven o una viuda anciana, debe verse esta característica para poder ser ayudada por la iglesia. Y la primera señal de madurez es, escúchame hermanas, la primera señal de madurez es que tú seas una esposa fiel. Tú no eres madura cristiana si tú no eres fiel a tu esposo. A veces a mí me da vergüenza, nosotros decimos, se me cae la cara de vergüenza, cuando yo escucho a algunas hermanas referirse a sus esposos. Parece que hay una mezcla entre el perro de la casa y el hijo. ¡Ay, ¡Ay, es que este no sabe hacer nada! Es que este no sabe ni masticar chicle y caminar a la vez! Es tu esposo. Tú le debes respeto a tu esposo. Porque a quien Dios puso como cabeza en el hogar fue a él. Y tú debes verlo conforme a lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Esposas que mandan a callar a sus esposos en primera conversación. ¡Ay, cállate! Eso no lo debe ser ni un esposo que es la cabeza del hogar. Mucho menos una mujer con su esposo. Es una afrenta a su esposo. Una característica de una mujer madura: tú puedes venir a la iglesia, tú puedes tener las rodillas peladas como un cabro de tanto orar, tú puedes hacer todos los ayunos posibles, tú puedes tener todas las Biblias de estudio, tú puedes saberte toda la teología correcta, que si tú no eres sujeta en tu hogar, tú no respetas a tu esposo y tú no eres fiel, tú tienes un problema con Dios. Tu vida con Dios no está bien. La madurez de una mujer cristiana se ve en el hogar. No se ve dando conferencias por ahí. Se ve en el hogar. Las mujeres que más han influenciado la vida de hombres de Dios han sido madres que se han dedicado a dar testimonio en su casa y a darle testimonio a sus hijos. Escuchaba la historia de John Newton. No sé si ustedes lo conocen. John Newton fue un traficante de esclavos. Él iba al África, buscaba a los esclavos y los vendía. Y este hombre, John Newton, el Señor lo salva por medio de recordar las oraciones de su madre. John Newton, su madre murió a los 7 años. Cuando él tenía 7 años, murió su mamá. Un día, mientras estaba vendiendo y traficando esclavos, él dice que recuerda que todos los días, sin faltar, su madre ponía sus manos sobre su cabeza y comenzaba a orar por su vida. Dice que estudiaba con él catecismos de fe.
Su madre se invirtió en la vida de este niño que la perdió cuando tenía 7 años. Y él dice, nunca pude sacar de mi cabeza las manos de mi madre cuando oraba todas las noches. Por el resto de mi vida nunca pude sacar sus manos de mi cabeza. Se invirtió en ellos. Vivió para ellos. Se entregó al punto de que Dios en su gracia llama a John Newton, lo hace un predicador poderoso en Inglaterra. Y hasta el día de hoy todos estamos cantando, sublime gracia del Señor que me salvó a mi pecador. El escritor de ese himno poderoso, Amazing Grace. Porque una madre se invirtió en ellos. Ese es el testimonio, hermano, de lo que es una mujer de Dios. Y yo tengo que recordarle esto, hermano, porque la cultura moderna te hace ver que una verdadera mujer es aquella que se empodera, sale a trabajar y es una profesional. No crea la mentira del mundo. Yo no estoy diciendo que si usted es una profesional esté mal y esté en pecado. No, yo estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que esa no es tu responsabilidad primaria ni tu identidad primaria. Cuando Dios habla acerca de una mujer, Él la describe como una mujer que se dedica al hogar, se dedica a la casa, se dedica a los hijos, se dedica a servirle a ellos. Estamos en una generación que hemos perdido a nuestros jóvenes. ¿Por qué hemos perdido a nuestros jóvenes? Por la ausencia de padres en el hogar. Pastor, y está mal que la mujer trabaje. Hermana, si usted tiene la necesidad de trabajar, puede trabajar. Pero yo siempre lo recalco, no a costa de tu familia. Tus hijos son tuyos, no de tu abuelo. Tus hijos son tuyos, no de la niñera. Tus hijos son tuyos. Y Dios te va a pedir cuenta a ti, no a tu mamá ni a tus abuelos. Te va a pedir cuenta a ti. Esto hay que recordarlo en el tiempo presente. Porque la característica de una mujer fiel al Señor es quien es fiel a su esposo, que cuida bien a sus hijos. Mira cómo dice el versículo 10. Dieron testimonio de fidelidad. ¿Cómo lo puedo ver el testimonio de fidelidad? Porque han criado bien a sus hijos. Ha practicado la hospitalidad. Esto debe ser las viudas, tanto jóvenes como no jóvenes, que se le va a ayudar. Si ha lavado los pies de los santos. Esto debe ser la característica de una mujer piadosa, que sirve, que se entrega por la causa de Cristo, que practica la hospitalidad, que lava los pies a los santos, que socorre a los afligidos. ¿En qué te puedo ayudar? Un corazón anfitrión, un corazón hospitalario, un corazón de siervas humildes, un corazón desinteresado, un corazón de mujeres bondadosas. Es una oportunidad única y maravillosa que las viudas tienen para cumplir con estas características para el servicio de la iglesia del Señor. Y para poder identificarla, esto es una mujer madura en la fe. Hay que honrarlas. Sus hijos no la pueden ayudar, sus nietos no la pueden ayudar, pero esta mujer ha dado testimonio. La iglesia tiene que ayudar a esas viudas. Y la iglesia tiene que hacer todo lo posible por poder sustentar a esta clase de viudas. ¿Y qué hacemos con las más jóvenes, pastor? Bueno, vamos a ver qué nos dice Pablo, versículo 11. Ahora Pablo llama la atención a esas viudas más jóvenes y las instruye y las anima a que se casen. Cásense. A las más jóvenes, las viudas más jóvenes, no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Espérate, pastor, este versículo como que no lo entiendo bien. ¿Cómo que se rebelan contra Cristo y quieren casarse? ¿Acaso Dios no diseñó el matrimonio? Claro. ¿Acaso no fue Dios el que estableció que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Fue Dios? Claro que sí. ¿Y por qué ahí dice que se rebelan contra Cristo cuando se quieren casar? Bueno, porque aquí está hablando en contexto en particular de aquellas que quieren casarse con alguien que no es creyente.
no puede ser que quieran casarse y se rebele contra Cristo, porque el matrimonio lo instruyó Dios. Así que lo que está hablando aquí no es que estas mujeres tienen que casarse, pero tienen que casarse con hombres que amen a Dios. Si usted es viuda, usted no tiene que estar por ahí buscando a alguien fuera que no sea creyente. Es que Dios no bendice eso. Si usted es viuda, bueno, obviamente esto aplica a todo, pero como está hablando aquí de las viudas jóvenes, usted no debe buscar a alguien y pensar, bueno, no es creyente, pero yo voy a ver si es la voluntad de Dios que se case conmigo. No, no es la voluntad de Dios que se case contigo. A menos que haya una inclinación, que quiera conocer del Señor, que quiera discipularse, eso es muy diferente. Pero que tú tengas el conocimiento de que esta persona no quiere saber nada de Dios, claramente aquí nosotros podemos ver, Dios te dice, estás, y mira qué palabra fuerte, yo luché un poquito con este versículo, en contra de Cristo. Cuando tú te quieres casar con un no creyente, tú estás en contra de lo que Cristo dice. Porque tú sabes lo que Cristo dice y tú te vas por encima de lo que Cristo dice. Dice, a las jóvenes les animo a que se casen. Deben evitar, mira como Pablo le dice aquí en el versículo 13, deben evitar quedarse solas. ¿Por qué deben evitar quedarse solas? A menos que usted tenga el llamado y el don de abstinencia y de celibato. ¿Por qué? Y te dediques al Señor, a la oración, a la intercesión, al servicio de la iglesia. ¿Por qué, si eres viuda joven, debes evitar quedarse sola? Bueno, porque con esto va a traer, te quedas sola, tienes un gran peligro, y es que te pueden volver, como dicen en Puerto Rico, vaga. Te puedes volver perezosa. Así que la exhortación de Pablo es muy puntual. Cásate para que sigas haciendo lo que Dios te mandó a hacer, para que también aprenden cuando estas no lo hacen de esta manera y no trabajan y no buscan qué hacer y son jóvenes, tienen fuerza, tienen toda la fuerza del mundo, tienen todo el tiempo del mundo, se vuelven ociosas y también aprenden a ser ociosas. ¿Y saben lo que hacen las ociosas? Dice Pablo, se la pasan de casa en casa. Y no solamente ociosa, porque aquí hay una combinación mortal y peligrosa entre vago y chismoso. Se la pasan de casa en casa, sin nada que hacer. Me voy hoy para casa de, voy a mencionar el nombre aquí, pero tengan cuidado, no es nada personal. Puedo decir uno que tal vez no haya aquí. Me voy para casa de Marta. Bueno, hay una Marta aquí. De paso, no tengo ganas de cocinar. Y yo sé que Marta siempre cocina. Ociosa. Ni siquiera quiere cocinar en tu propia casa y te vas a cachetear. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿ok? Te vas a cachetear a la casa del otro. Y tú sabes que después del cachete, le cacheteas la comida y comienza, oye, tú supiste. Yo no te digo esto por chisme. Donde usted escuche esto, hermano, usted sepa que lo que viene después es un chisme. Yo no te digo esto por chisme. Pablo dice, y mira hermano, a veces tratamos el chisme en la iglesia como muy superficial. El chisme es un pecado. Pablo le llama, es un pecado. Y la ociosidad, el estar haciendo nada en la casa, te lleva a este pecado, a estar chismeando de los demás, a estar hablando de los demás. Y yo creo que es importante que nosotros también definamos el chisme, porque muchos sabemos. Yo le puedo preguntar a todos los que estamos aquí, tú sabes que el chisme es pecado, y me va a decir, sí, yo lo sé. Lo que yo no estoy muy seguro es si usted sabe lo que significa el chisme. Porque todos saben que el chisme es pecado, pero me temo que no todos saben lo que significa el chisme. ¿Qué es un chisme? Un chisme es hablar de una persona que no tiene nada que ver y que no va a resolver ningún asunto con otra persona. Tú estás hablando de fulano
con otra persona que no puede resolverte el problema con tu hermano. Por lo tanto, lo primero que dice Mateo capítulo 18 es cuando usted tenga un problema con su hermano, lo primero que usted debe hacer es vaya primeramente donde su hermano. Si no te oyere, llama a hermanos de la iglesia. Si no lo oye, llévalo a la iglesia. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermano, para evitar un chisme es hablar de alguien en el cual yo no he hablado precisamente con esa persona para resolver el problema. Si usted me dice, pastor, yo tengo un problema con fulano, ya tú hablaste con él, no, pues vamos a sacar una cita para que tú hables con él. Si tú quieres que yo esté, yo puedo estar, pero tenemos que hablar, tú tienes que hablar con esa persona, porque todo lo que tú me digas a mí, eso es un chisme. Tú tienes que hablarlo con esa persona. Hermano, esto es un asunto demasiado importante. Mira lo que dice Levíticos capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dios aborrece el chisme en todo el sentido de la palabra. Y pareciere que hay algo en particular entre las viudas ociosas con el chisme. Hay pastores, el año empezó calientito. Pablo está diciendo, las viudas que se pasan en su casa sin hacer nada y están llenas de ocio, se la pasan chismeando. Tengan cuidado con eso. Y las más jóvenes, por lo tanto, busquen trabajar, trabajen en su hogar si están casadas, si no, busquen trabajar para evitar, obviamente, estos ocios que acaba de hablar aquí el apóstol Pablo. Así que yo quiero que nos quede bien claro lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Dios aborrece el chisme y tú y yo debemos aborrecer el chisme, tanto el que lo dice como el que lo escucha. No hay nada más destructivo para una iglesia que el chisme. Y el que lo escucha también es importante. No, yo no hablo mucho, sí, pero te gusta saber. Tú supiste y la antena se pone ¡ting! Dímelo. Suéltalo. Eso es pecado. Las viudas deben ser caracterizadas por una vida piadosa, una vida de oración, una vida de temor a Dios, que cuando las más jóvenes la vean, ellas puedan dedicarse a cuidar a esas más jóvenes y puedan ver un testimonio de gracia. Que cuando las más jóvenes las vean a esas mujeres en su viudez, digan, yo quiero ser como esa mujer. Esa es una mujer de piedad. Eso es lo que debemos cultivar en esta iglesia. Mujeres piadosas, que cuando lleguen jóvenes comenzando en la fe, digan, yo quiero ser como esa señora. Pero es triste que muchas veces no es así. Muchas veces algunos llegan jóvenes en la iglesia y no hay quien las disipule. Incluso las que se supone que sean maduras y las disipule, están chismeando de la joven que llega. Entre ellas. Mire que esta joven aquí, esto allá. Se supone que tú la estés instruyendo, se supone que tú seas un testimonio de piedad, se supone que tú estés orando por ella. Se supone que tú estés dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he escuchado ni una viuda decir amén aquí. El primer lugar debe ser el Señor y su gloria. Hermano, normalmente no pensamos que estas dos cosas sean pecado. La pereza es pecado. El estar en tu casa sin hacer nada, eso es pecado. Eso lo dice aquí el apóstol Pablo. El chismear, eso es pecado. Que no se nos olvide eso en la mañana de hoy. Que Pablo señala, las viudas más jóvenes son particularmente susceptibles a este tipo de pecado. Por lo tanto, en el caso de las viudas jóvenes, que trabajen y se casen. En el caso de las viudas mayores, si deciden no volverse a casar, deben dedicarse a buscar al Señor diligentemente en la oración, al servicio de la iglesia, que son oportunidades únicas que el Señor le da. Como digo una cosa, también menciono otra. Y hay hermanas en esta iglesia que en su viudez son un testimonio de gracia para esta congregación, que ponen su servicio a la iglesia, que se entregan a la obra del Señor, que yo sé que están 24/7 a la hora que le llame para servir a la iglesia local. A esas hermanas, gloria a Dios por sus vidas. Sigan dando testimonio.
Y sigan entregándose en la obra del Señor. Dediquen su fuerza. Probablemente le queden 20 años más de vida. A algunas le queden 5 años más. A otras le queden 10 años más. Tal vez a una se muera el año que viene. Pero dedique las fuerzas que tenga en su viudez para la gloria de Dios. Trabaje y váyase cansada al cielo de trabajar para su gloria. Y de entregar sus talentos, su tiempo, sus tesoros para la gloria de Dios. Vive para el Señor. Y sigue trabajando, haciendo la obra. Y a las que están haciendo la obra, gracias por su testimonio. Gracias por lo que hacen. Y a las viudas más jóvenes, consigámosles un esposo. Y oremos por ellas. Y animémoslas a que se casen. Y cuando veamos al siervo, invitémosla a comer. Y le haces al siervo, siervo, aquí está la sierva. Que se case. Que mucho hay que aprender de este texto, iglesia. Que mucho hay que aprender de este texto. Y de manera de aplicación personal. Si nosotros creemos, como creemos firmemente, que Pablo quería a Timoteo y a la iglesia que supieran cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, debemos considerar lo que Dios nos muestra en este pasaje. Número 1, a los pastores debemos amonestar. Dios nos llamó a amonestar en amor, en respeto, en cuidado, como lo hacemos con los miembros de nuestra familia, sin olvidar que somos de Cristo. Tú eres mi hermano coigual en la fe. Cristo derramó tu sangre por ti. Mira al hermano que está a su lado. Y recuerde, si él es un miembro de esta iglesia, ha confesado la fe, Cristo murió por él. Estaremos toda la eternidad con él. Mira al hermano que está detrás de usted. Mira al hermano que está a su lado y que ha confesado fe pública. La sangre de Cristo fue derramada por ese hermano. Cristo murió por él. Me une una sangre más fuerte que mi sangre biológica. Me une la sangre eterna del Cordero de Dios. Número 2. La iglesia tiene una responsabilidad con aquellos que están en necesidad. Y nosotros debemos cubrirla. Por eso creemos en el ministerio de misericordia. Cuando hay un hermano, no solamente una viuda, que esté pasando por una necesidad, y este hermano tiene un perfil que da los testimonios del Señor, es responsabilidad de la iglesia, no solamente de los pastores, de toda la iglesia, poder ayudar a ese hermano. Si eres creyente, honra y cuida a los tuyos primero. Si eres creyente y estás dedicándote a cuidar a tus papás porque así en la providencia de Dios te lo ha permitido, no lo veas como una carga. Le estás sirviendo al Señor. Estás dando testimonio de Cristo. Cada desvelada, cada esfuerzo, cada agotamiento físico, cada entrega, cada cosa que estás haciendo por tu padre y por tu madre, lo estás haciendo para el Señor. Dios lo honra. Así se comportan los cristianos. Los cristianos no dejan abandonados a sus padres. Estás dando testimonio de Dios. Y si no lo estás haciendo, yo quiero que tú evalúes tu cristianismo. Porque si tú no suples a aquellos que son tus padres y tus abuelos desamparados, tú no tienes nada de demostrar que tú eres un verdadero creyente en Cristo Jesús. Te comportas peor que un incrédulo, dice Pablo. Debemos aprender estos principios. Los nietos, los otros familiares de una viuda, somos la primera línea de responsabilidad. Ellos deben reconocer y cumplir fielmente con esa responsabilidad. Si la viuda está desamparada, iglesia, tenemos la responsabilidad de hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos que vimos en la mañana de hoy. Tiene que cumplir esos requisitos. No sé por qué número voy. Las personas que reciben ayuda constante de la iglesia tienen que tener una conducta ejemplar. No se va a ayudar a cualquiera. Si es dinero del arca de la iglesia, tiene que haber una conducta que muestre un testimonio del Señor. Yo no estoy diciendo que si usted le quiere dar una ayuda a alguien personal, lo puede hacer, a quien usted quiera. Y una necesidad la quiera suplir a quien usted quiera. Pero aquí está hablando en el contexto de la iglesia local.
Las mujeres solas, hemos visto que ya son avanzadas en edad. Tienes un recurso valioso en la congregación. Busca las áreas de servicio en la congregación. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dedicar mi viudez para servir a la iglesia? Porque cuando le sirvo a la iglesia, le sirvo a Cristo Jesús. Y cada área de mi vida yo quiero ponerla al servicio del Señor. Y los líderes de la iglesia debemos motivarlas también a que se involucren en los distintos ministerios y que puedan servir. Obviamente, teniendo estas características de madurez. Porque muchas veces, hermanos, llega gente que quiere servir a la iglesia, pero estas características de madurez que vemos aquí en 1 Timoteo deben de estar. No importa si tú limpias el baño, no importa si tú pasas el vacuum, no importa lo que tú hagas, tú estás sirviendo a Cristo y tú tienes que tener un testimonio de vida cristiana. Por lo tanto, el primer requisito para tú poder servir en la iglesia es que tú seas miembro de la iglesia. Y que tú te puedas entregar a lo que el Señor quiere y que pueda, como miembro de la iglesia, poder mostrar estas virtudes que acabamos de ver en este texto. Los creyentes debemos estar ocupados. Es un principio que podemos ver en este texto. Si tú tienes mucho tiempo libre, existen muchas tentaciones por las cuales pueden dañar tu vida, tu familia y la congregación. El ocio es un pecado que tenemos que trabajar, que habla de cosas en nuestro corazón y pueden venir muchas tentaciones. Alguien dijo en una ocasión que el pecado es amigo, el ocio es amigo del pecado. El ocio te lleva a muchos pecados que pueden dañar y afectar la gloria de Dios, la reputación de la iglesia. Si tienes la fuerza, tienes el tiempo, estás sola, tienes la edad, trabaja, esfuérzate. Podemos seguir, hermanos, buen rato viendo lo que este texto dice. Pero si hemos entendido bien lo que el Señor nos dice en este pasaje, nos ha hablado a los líderes. Como líder debemos corregir la conducta de los miembros en amor. A los hijos debemos cuidar, a la familia sola. Aquí le he hablado a la viuda que necesita apoyo de la iglesia, que sabe que puede contar con el apoyo de la iglesia, recuerda a los requisitos. Le he hablado a la mujer joven. Esto no es como que esto solamente hoy era la prédica de las viudas. No, es que él predica de los hijos, de los nietos, de toda la congregación está involucrada en este texto. Una mujer joven no casada, ¿qué debe hacer? Una persona con capacidad para apoyar al necesitado, un líder que administra los ministerios de la iglesia, ese es nuestro deber como creyente. Y si tú no eres creyente, tú no puedes disfrutar de estos beneficios. Yo te ruego que tú corras hoy al trono de la gracia y por la gracia y la misericordia de Dios, tú vengas a los pies de Cristo, te arrepientas de tus pecados y confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones en este primer sermón de año y que podamos salir de este lugar con mayor deseo de servir a la iglesia local en la cual Cristo nos ha puesto. A las viudas jóvenes, que este año te cases. A las viudas no jóvenes, que este año trabajes con todas las fuerzas para la gloria del Señor si te quieres quedar sola. A la iglesia que pueda cubrir las necesidades, que podamos amarnos, que podamos cuidarnos y que podamos poner nuestra vida como un servicio agradable para la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque al comenzar un nuevo año, Señor, nosotros queremos rogarte que tú nos uses. Que tú uses, Señor, cada hermano, cada hermana en esta congregación. En particular, Señor, como hemos visto hoy, que podamos crecer en el respeto, en el cuidado, en que podamos exhortarnos los unos a los otros. Que el joven lo pueda hacer con el más anciano, que el anciano lo pueda hacer con el más joven, dando un testimonio de tu gracia. Que aquellos, Señor, que veamos en necesidad podamos suplirla y podamos tener un corazón compasivo. Aquellos que tienen padres
que están en necesidad puedan, Señor, hacerlo con gozo y entusiasmo para tu gloria. Aquellos, Señor, en el cual han quedado viudas, aquellas mujeres en nuestra congregación, Padre, que ellas han decidido no volverse a casar. Padre, que las caracterice un testimonio de una vida piadosa, que los caracterice por ser mujeres de oración, por ser mujeres que sirven a tu iglesia, por ser mujeres que están al servicio de los líderes y el servicio de todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Padre, yo te doy gracias por las que ya están en medio de esta iglesia, que son un testimonio de esa gracia. Pero también te ruego, Señor, que aquellas viudas que no lo son, Padre, hoy tu palabra las lleve a convicción y que puedan dedicar sus vidas para ti, Señor. Que las mujeres, Señor, en todas en general, puedan ver, Señor, lo que es este testimonio de una mujer piadosa. Que no compremos el discurso del mundo, que una mujer que realmente es exitosa es aquella que el mundo aplaude y reconoce por los logros, sino aquella que tú alabas porque está haciendo la función por el cual tú la creaste, Señor. Que puedan ser mujeres fieles en su hogar, que puedan ser madres ejemplares que se dediquen a su casa, Padre, y que el testimonio de tu gracia se siga extendiendo. Padre, te bendecimos. Utiliza nuestros 3 panes y nuestros 2 peces, Señor. Utiliza lo poco que tenemos en nuestras manos para que tu nombre sea glorificado y para que tú los multipliques y para que veamos una iglesia madura, Señor, que vive para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.